Pues bienvenidos a esta segunda semana de nuestro módulo 4. Esta unidad 2 se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. Bueno, pues vamos a seguir un poco con el mismo tema. De hecho, todo el módulo es sobre literatura y diferentes textos y diferentes visiones del mundo, ¿no? Y pues ya aprendimos sobre los contextos, ¿no? El contexto del autor, el contexto de la obra. Y lo vamos a seguir retomando durante todo el módulo. Bueno, pero el propósito específico de esta unidad es interpretar textos a partir del análisis del contexto para relacionarlos con la cultura de la que provienen, comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentar una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. Los objetivos específicos de esta reunión es reconocer los diferentes movimientos artísticos y sus características, explicar la teoría del sentido de vida de Víctor Frankl y hablar un poco de la diversidad de la literatura en México. Bueno, esos son los tres temas que vamos a ver hoy, así como más nuevos. Y bueno, ya me conocen, mi nombre es Paulina Jiménez Ortiz, ahí está mi correo. Me pueden, se pueden comunicar conmigo en el correo o en la plataforma, no en el módulo, en el mensajero, perdón. Ay, ando medio enferma. Bueno, las reglas de la etiqueta hay que repasarlas, ya sé que ya se las saben, pero recuerden que hay que ser puntuales. Iniciar la sesión siempre ingresando a Zoom con su nombre completo y el micrófono desactivado. Evitar interrumpir, respetar la postura de los demás. Pedir la palabra, ser claro y cortés si participan. Si escriben, pues hacerlo con ortografía y gramática y ser breves. Bueno, los temas de esta semana 2 ya los mencioné, pero va a haber otras más específicamente todavía. Eso lo vimos la semana pasada, las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Vamos a ver la diferencia entre literatura de ficción y de no ficción, mundos ficticios y posibles, qué son los movimientos literarios o artísticos, el sentido de vida de Víctor Frank y un poquito de la literatura en México, muy poquito. Bueno, am, no sé si alguien se acuerde cuál era la diferencia entre lengua, lenguaje y habla, que lo vimos la semana pasada. Si no pueden hablar, lo pueden escribir. ¿Alguien se acuerda qué era lenguaje, qué era lengua y qué era habla? Lenguaje. mm, nadie. Bueno, también vimos lenguaje literario y lenguaje cotidiano. Ahorita lo vamos a repasar. Y connotativo y denotativo y los géneros literarios. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Ya lo estuvieron pues poniendo en práctica pues en las actividades, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario. Ok, bueno. Ahorita vamos a ver lenguaje y habla, pero el lenguaje literario y el cotidiano, pues ese se acuerdan que el cotidiano es así como ahorita, ¿no? Que estoy hablando con ustedes y estamos hablando, ajá, el lenguaje es la capacidad que tiene todo ser humano de comunicarse, ¿ok? A ver, bueno, vamos a ver qué me están contestando por acá. Ajá, lengua, los idiomas, el lenguaje es la capacidad de todos, ajá. La lengua es el idioma, ¿ok? Sí, también, ¿ok? Y el conjunto de signos. Ajá, y el habla es como cada quien lo hace, ¿no? Que decíamos que cada quien habla de diferente manera, más rápido, más despacio, con diferente tono, con diferente, no sé, cortando las palabras o no pronunciando las S o cosas así, ¿no? Ajá, ok, muy bien. El lenguaje literario y el lenguaje coloquial o el lenguaje cotidiano, o sea, el cotidiano es como estamos hablando ahorita, ¿no? Y el lenguaje literario, ¿cuál es la característica del lenguaje literario? Hay algo específico. Una sola palabra. Bueno, dos. ¿Crear qué? El lenguaje literario solo busca crear. Ándale. Belleza, Jessica. Muy bien.
Ajá, belleza. Entonces nos queda claro, ¿no? El lenguaje coloquial es el cotidiano, hablamos todos los días y es simplemente para informar, comentar, lo que sea, ¿no? Y el lenguaje literario crea belleza. Muy bien. Ok, esto era. Luego el lenguaje connotativo y el denotativo, ¿se acuerdan? El lenguaje connotativo es ¿cuál? ¿Con el que decimos exactamente lo que queremos decir o con el que usamos palabras más bonitas para expresar la misma idea? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el denotativo? ¿El denotativo es el de la realidad o el de la belleza? Ajá. Entonces, denotativo es el de realidad, ¿no? El cielo es azul, ya. Ujú. Y el connotativo es el que podemos decir, tus ojos azules como el mar en calma, ¿no? Así. Ok, y los géneros literarios, a eso sí ya se lo saben, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres géneros literarios? Que nomás hay tres. Ajá, sí, todo lo que me están diciendo ahí está bien. ¿Cuáles son los géneros literarios? Poesía o lírica. Ajá, drama, que quedamos que no precisamente era, que es el teatro, ¿no? El drama es el teatro y no porque sea siempre un drama o triste o así, ¿no? Sino que así se le llama, el género dramático. Es género lírico, que es la poesía, género narrativo, que son los cuentos, las novelas, y el género dramático. Ok, va, sí, muy bien. Ok, entonces eso es lo que vimos la semana pasada. Ahorita vamos a ver literatura de ficción y no ficción, mundos ficticios, movimientos literarios, sentido de vida y la literatura en México. Entonces esto ya lo vimos. Ah, vamos a hacer este Kahoot, nada más para reafirmar el asunto. Pueden tomarle aquí el QR o les paso aquí el link. Les doy 3 minutos para hacerlo. Es sobre lengua, lenguaje y habla, nada más para que nos quede clarísimo este asunto. A ver, ahorita les pongo aquí los 3 minutitos. Ahí está, va. Seguro lo hacen bien rápido. Y acaban antes, me dicen.
Uy, se me perdió. Esperen. Ya. ¿Qué es lengua? Ya dijimos que son los idiomas, ¿no? Um, este, lenguaje es la facultad del ser humano. Habla, la manera de comunicarse de cada quien. Mm, es- ¿A qué categoría pertenece la siguiente imagen? Pues podría ser lenguaje, lengua. Y según yo ya le había puesto que nada más fuera una respuesta, pero bueno, a ver. Ya le había yo corregido, perdón. Sí, es lengua. Esta es un lenguaje, ¿no? El hablante elige el código, los signos y las reglas que necesita. El habla. Y ya, o sea, eran poquitas. Sí, hay un error que ya lo había corregido, no sé qué pasa. Bueno, a ver, regresando por acá. ¿Les fue bien? Sí, ¿no? Bueno, ahora esto sí es nuevo, entre comillas, ¿no? Ya lo vimos un poco la semana pasada también. A ver, literatura de ficción y de no ficción. La de ficción es una construcción que hace el autor partiendo de la realidad. Esa construcción tiene elementos de semejanza con la realidad, pero no es la realidad. O sea, todo lo que una novela que escribe un autor, pues se la inventa, ¿no? Eh, y es de lo que sea, o sea, si habla de una guerra, si habla de llegar a la luna, si habla de no sé, un rancho en donde sea, la historia de una familia. Si no existe nada de eso y el autor se lo inventa, es ficción, porque pues no es realidad, ¿no? No precisamente tiene que ser ciencia ficción, eso es otra cosa. Y lo que es de no ficción es cuando un escritor se acerca al mundo verdadero, cuando aparentemente se describe la realidad concreta o histórica en la que se desarrollan los sucesos del texto. También aquí es cuando, ahora sí, por ejemplo, pueden hablar de la Primera Guerra Mundial y describir los hechos tal cual fueron, y eso es un relato de no ficción, porque realmente existió. Pero podría ser que dentro de ese relato de no ficción haya un relato de ficción, por ejemplo, una historia de amor, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, entre dos personas que no existieron, que las inventa el autor. Entonces, así es un relato de no ficción, más bien un relato de ficción dentro de uno de no ficción. Sí, estamos. La diferencia entre ficción y no ficción. La ciencia ficción es otra cosa. O sea, es otra categoría entra dentro de otra categoría. Aquí nada más es como verdadero y no verdadero, ¿no? Más bien como real y no real. Historias reales, historias no reales, inventadas, ¿no? A ver, aquí hay una explicación, sí, ya, más larga. Bueno, ahorita, pero un minuto. Como ya vimos, los textos no son simples conjuntos de palabras, sino oraciones cohesionadas, que juntas aportan un significado mayor, la coherencia. Esta es una descripción interna de lo que es un texto, pero además, según la intención que tengan, los textos pueden dividirse en dos grandes categorías, ficcionales y no ficcionales. ¿Qué significa esto? Básicamente, los textos ficcionales son los que pertenecen al ámbito de la literatura y están escritos con un propósito artístico, es decir, pertenecen al arte. Se llaman ficcionales porque son una creación artística de cierto autor o autora. Pero, te preguntarás,
¿Qué pasa si cuentan algo basado en la realidad? Por más que el hecho haya sucedido, lo que el autor hace es transformarlo en otra cosa, elige qué contar, cómo contarlo, cuánto contar, toma una serie de decisiones que modifican la realidad y moldean un texto literario o ficcional. Los textos no ficcionales son aquellos que circulan en la vida cotidiana y no tienen una intención artística sino de otro tipo: comunicar, informar, convencer. Ejemplos de ellos son las noticias, los manuales escolares o técnicos, los relatos de documentales, las recetas de cocina, los ensayos o textos de opinión. Como veremos en otras unidades, esta clasificación es importante porque las características de los textos ficcionales no son las mismas que las de los textos no ficcionales. Pues lo que habíamos dicho, ¿no? Historias apegadas a la realidad e historias que no se apegan a la realidad, que son inventadas por el autor. ¿Va? Ok. Esto está en la plataforma y es que para la actividad integradora 1 les van a pedir que hablen de los mundos ficticios o posibles. Entonces, bueno, estos son los mundos posibles. En los textos literarios encontramos que un autor crea un mundo paralelo al mundo real. En su narración puede presentar elementos de la realidad, de lo ficticio, o una mezcla de ambos, lo que les decía de la guerra y la historia de amor. Cuando se habla del mundo ficticio, se hace referencia a la realidad que ha sido recreada por la imaginación del autor. Y los mundos posibles en la literatura son muy variados. Digo, hay estos y puede haber hasta más. Esto está en la plataforma. Los que mencionan son realista o cotidiano, que se apega a la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. O sea, hablaría del mundo como es, en la actualidad, ¿no? Lo que vivimos, la tecnología que existe, lo que existe en realidad. No se inventa nada, ni nada. Luego hay el mundo maravilloso. Se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles, así como los duendes y los magos y las hadas y, ¿no? Ese tipo de cosas. Onírico. Esto se relaciona con los sueños y se presentan situaciones confusas. Ya ven que cuando sueña uno, es así como todo muy raro, ¿no? Sueña uno que es uno, pero que está en su casa, pero no es su casa, y que luego vuelas, y que luego te caes, y que luego no. Entonces son cosas así muy confusas. Mítico. Esto tiene que ver con la mitología. Se trata de relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses y héroes. Normalmente cuando pensamos en la mitología, pensamos en la mitología griega o romana, ¿no? La que nos mencionan luego en la escuela. Zeus, Apolo, Venus, Afrodita, Mercurio, esos, ¿no? Pero bueno, esa es la mitología clásica, pero todos los pueblos del mundo han tenido sus mitologías o tienen. Aquí en México pues, no tenemos todos nuestros dioses aztecas y mayas y de todos, sí, ¿no? Tenemos a Tlaloc y a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl y a, esos son los aztecas, ¿cómo se llaman? Los mayas. Ay, perdón, mi perro. Nesh. Ah, ven acá. Este, ay, se me fue el que quería yo decirles, el que está acostado, el dios maya que está acostado, de espaldas. Ay, allá en Uxmal y esas cosas. Claro que es el dios de la lluvia acá, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ¿no? Ay, ahorita me acuerdo del otro. Bueno, entonces tenemos esas mitologías, ¿no? Ahora que con los Vengadores, Thor, el dios del trueno, es la mitología nórdica, y Odín y todos esos. Loki, Freya, todos esos. Entonces, en todas las culturas del mundo ha habido este tipo de mitos, ¿no? Porque cuando la gente no sabía explicar los fenómenos naturales, exactamente la lluvia, el trueno, el fuego, todo esto, pues se inventaban que un dios lo hacía, ¿no?
El mundo utópico. Ándale, Chacmol, ese, Chacmol. Es el único que me sé de los mayas, es una tristeza. Pero bueno, eso. No sé si alguien se sepa otro. Los mundos utópicos hace referencia a lugares ideales perfectos. Un lugar ideal perfecto, pues tristemente no existe. Sería donde nadie se enfermara, donde no hubiera guerras, donde todo el mundo tuviera comida, ¿no? Y pues no, eso no existe, pero eso se le llaman utopías. La ciencia ficción, aquí es donde les digo que la ciencia ficción tiene que ver porque relata sucesos con una proyección hacia el futuro, en el que los avances científicos y tecnológicos se hacen presentes. Pues como la guerra a las galaxias o viaje a las estrellas o estas cosas, ¿no? De viajes al espacio que eran tan de moda. Realismo expresa características de una época histórica determinada y utiliza la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad. La diferencia entre el realismo y lo realista es que realista es lo cotidiano y el realismo lo exagera, o sea, no es que lo exagere, es que lo pinta de una manera cruda y certera. No sé, a lo mejor ahorita, si se escribiera una novela sobre las guerras que hay ahorita en Ucrania y esto, pues podrían escribirlo de una manera realista dando fechas, lugares, batallas, ¿no? Así un poco como novela. Y un realismo es así como, no sé si han visto la película o leído el libro de Los Miserables de Víctor Hugo, que es sobre la Revolución Francesa, pero te describe así, bueno, todo el mundo muriéndose de hambre, todo el mundo sucio y todo el mundo enfermo y todo el mundo, los ladrones y así como muy, muy, muy crudo. Entonces, ese es el realismo. ¿Va? A ver, aquí tengo unos ejemplitos. Por ejemplo, ¿a qué mundos pertenecen estas imágenes? Este uno, ¿a cuál les late? ¿Ciencia ficción, onírico, mítico, utópico o maravilloso? A lo mejor está más fácil este el 5. Una sirena y que tienes mitad hombre y mitad caballo. Ay, también se me fue el nombre de ese. Mitad hombre. Son seres, ajá, míticos, ajá. Ay, ¿cómo se llama el mitad hombre y mitad caballo? Sí, ese es el mítico, ajá. Bueno, luego el 4 aquí con naves espaciales y eso, a Centauro se llama este, Centauro. Este, no, Centauro, el Minotauro es hombre con cabeza de toro. También mítico, pero es otro. El de espacio y la tecnología, ya nomás nos queda, ¿qué dijimos? El mítico ya no es, entonces, ajá, ciencia ficción va. Como Cenicienta y la hada madrina. Cenicienta y la madrina, ajá, maravilloso. Que parece una ciudad perfecta. No, la ciudad perfecta, donde todo el mundo, no hay contaminación, utópico, ajá. Y bueno, ya no nos queda que es el onírico. Sí estaba un poco difícil, pero bueno, el mundo de los sueños, ¿no? Como que estaba difícil de saberle. Ok, bueno. Esto del contexto de la obra y el autor, ya lo vimos la semana pasada, y es más, ya hasta este, lo hicieron en su actividad y hasta lo corregimos, ¿no? Lo que podemos decir es que las obras literarias no son objetos aislados, nacen en un contexto de producción específico y son situaciones históricas o acontecimientos históricos, tendencias y movimientos, la relación entre las artes, épocas en que transcurran o han sido escritas las obras, las sociedades que fueron escritas,
Y todo esto permite situar las obras en un contexto específico. Sí se acuerdan, ¿no? Que el contexto del autor es la biografía, ¿no? Dónde nació, qué hizo, todo esto. Y el contexto de la obra es qué pasaba en el mundo cuando el autor escribió esta obra. A muchos se los corregí, otros lo tuvieron bien. Ahí chequen la retro que les di, ¿no? Y bueno, aquí tengo un video sobre el contexto de producción, a ver si ahora sí ya queda más clarísimo. El contexto de producción. Antes de ver qué es el contexto de producción, vamos a ver qué es el contexto. Considera esta conversación. Ahora mira cómo cambia esta conversación si se da en una fiesta entre dos amigos. Y mira cómo cambia si se da en una oficina entre un empleado y una empleadora. Tanto estar en la fiesta como estar en la oficina y ser amigos o ser empleado y empleador son el contexto. Entonces, el contexto es el conjunto de circunstancias que rodean un hecho. Y este contexto determina ese hecho. En este caso, el hecho es la conversación que se da entre dos personas. Así, cambia el buena, ¿cómo andáis? A el buenos días, ¿cómo está? Según si está en una oficina o una fiesta y se trata de amigos o de un empleado y un empleador. Ahora, el contexto de producción es el conjunto de circunstancias temporales, espaciales e históricas que determinan a una obra literaria, artística, musical, etc. Estas circunstancias se ven reflejadas en la obra misma. Entonces, el contexto de producción de una obra o las circunstancias en las cuales se crea pueden ser el momento de la historia en que se crea, el país, los sucesos históricos de ese país, el contexto social o cómo se ordena la sociedad y las tendencias artísticas de ese momento. Todo esto constituye el contexto de producción de una obra. Vamos a ver un ejemplo con la obra de teatro El sí de las niñas, por Leandro Fernández de Moratín. Esta es la trama. Paquita, una joven de 16 años, es obligada por su madre a casarse con don Diego, un hombre de 59. Paquita está enamorada de don Félix, el sobrino de don Diego. Finalmente, don Diego permite que Paquita se case con su sobrino, ya que cree que un matrimonio sin amor entre un hombre viejo y una muchacha joven puede terminar en divorcio, lo que no es Por cierto, esto es el argumento, ¿se acuerdan? ¿No? Que se cuenta lo que pasa, así rapidito y ya. útil para la sociedad. Las características de esta obra son ser muy simétrica, consta de 3 partes de igual extensión, es de clara y fácil comprensión, y con esta claridad se transmite el mensaje que la autoridad debe ser flexible y el matrimonio debe ser provechoso para la sociedad. Vamos a ver el contexto de producción del Sí de las niñas. Es estrenada en España en 1806. Se da en el momento artístico del neoclasicismo. El neoclasicismo buscaba la armonía estética en la simetría y en los principios de la razón. Todo tenía que ser muy simétrico y muy claro. Esto en el contexto de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento intelectual que promovía el uso de la razón. Toda acción debía beneficiar a la sociedad. Además, esto se da en el momento en que los hijos eran obligados por sus padres a casarse sin tener derecho a reclamar. Entonces, este es el contexto de socio-histórico-cultural de la obra, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo, en el país, en ese momento, ¿no? Cuando se escribió esta obra. Todos estos elementos constituyen el contexto de producción del Sí de las niñas. Y esto determina que tenga las características que ya nombramos, su simetría, su claridad y el mensaje. Ok. Creo que esto ya había quedado claro, ¿no? No vi que mayor, bueno, como, no sé, 2 o 3 de ustedes no tuvieron bien esto, pero los demás sí. Además, ustedes son los que vinieron a la clase, entonces, pues, lo deben de haber tenido bien. Bueno, esto es importante, lo de los movimientos literarios. Eh, Resulta que en la plataforma se mencionan movimientos literarios y viene toda esta lista, desde el siglo cero hasta, bueno, desde antes de Cristo hasta el siglo V se le llama clasicismo al movimiento literario, pero no solo al movimiento literario, estos movimientos son para todas las artes.
Hay 7 artes, ¿no? Bueno, seis. La séptima es el cine, pero eso entró hasta el siglo XX. Es literatura, pintura, arquitectura, escultura, música y danza. Eran seis. En el siglo XX se agregó el cine. Por eso se le llama el séptimo arte. Entonces, todo esto no solo corresponde a la literatura, sino a todas las artes. Así como hay literatura antigua, también hay escultura antigua, pintura antigua. Y así, literatura medieval, música medieval, literatura medieval, pintura medieval, así de todos. Entonces, esto lo tienen también en la plataforma y así están divididas los movimientos literarios en antigua, medieval, la edad moderna eh, y la contemporánea. Este, ay, espérenme, está sonando el teléfono ya. Y a su vez, cada una de estas literaturas tiene diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, la literatura moderna o la pintura, escultura, arquitectura, también hay diferentes momentos que se llaman Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo y así. Entonces, todo esto es un intento de realizar una clasificación general de las distintas etapas por las que ha evolucionado la literatura junto con todas las demás artes. Aquí les tengo unos ejemplos. Por ejemplo, el clasicismo, que es desde antes de Cristo hasta el siglo V. Esta es una escultura griega, se llama la Venus de Milo. Y, por ejemplo, la literatura clásica, tenemos la Ilíada, la Odisea de Homero, Edipo Rey, Antígona de Sófocles, la República de Platón. Todos estos, pues, eran griegos romanos que escribieron en su momento, ¿no? Después, este es un ejemplo de arquitectura medieval y la literatura medieval, Beowulf, que es anónimo, El Cantar del Mío Cid, que también es anónimo, los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, el de Cameron de Boccaccio. Son ejemplos de literatura medieval. Después tenemos el Renacimiento, que creo que todo el mundo hemos visto este tipo de pinturas, ¿no? Este es el Vaticano, es la Capilla Sixtina, que lo hizo Miguel Ángel. Y la literatura del Renacimiento, bueno, aquí ya como que a lo mejor ya nos suenan más conocidos. Don Quijote, que escribió Cervantes, La Villa de la de Tormes, que es anónimo, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Hamlet de Shakespeare, La Divina Comedia de Dante, El Príncipe de Maquiavelo. Eh, Luego tenemos el Barroco. Aquí el Barroco es el siglo XVI, que es cuando llegaron bueno, siglo XV-XVI, cuando llegaron los españoles a América. Y por eso, si ven estas pinturas, pues tenemos muchos ejemplos aquí de pinturas parecidas, ¿no? En las iglesias, de pinturas religiosas. Y literatura barroca, pues Polifemo y Galatea de Góngora, El paraíso perdido de Milton, Fábulas de La Fontaine, La Dorotea de Lope de Vega y los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Luego también, bueno, tenemos al barroco mexicano. Si se fijan, esta pintura es parecida a esta. Bueno, es una Virgen Inmaculada, ven que tienen aquí la luna, los angelitos, y aquí también está la luna, los angelitos, pero esta Inmaculada eh, está hecha en la Nueva España. O sea, no es un pintor español, es un pintor criollo, indígena mexicano tal vez, y se sabe porque si ven está como muy plana, ¿no? Los artistas mexicanos, pues bueno, indígenas de aquella época, porque México todavía no existía, este, no sabían usar la perspectiva, la profundidad, ¿no? Entonces pintaban así como muy plano. Entonces, si algún día van a una iglesia y ven una pintura así y que tiene un sol, está hecha por un indígena mexicano, lo más seguro. Y si la ven así, es un artista español. Ok, aquí tenemos otro ejemplo, la Virgen de Guadalupe, aquí con la familia Castro Sor Juana. Luego, neoclasicismo era un regreso a lo clásico, como un nuevo clásico. Por eso si ven, aunque esto está hecho en el siglo XVII, parecen los griegos y los romanos del siglo I, ¿no? Entonces tenemos las túnicas y las columnas y este tipo de cosas que parecen otra vez un regreso a lo clásico. El romanticismo lo van a estar ahorita leyendo porque Frankenstein es una novela romántica
Y esto del romanticismo no quiere decir que sea romántico, de amor romántico. En la época romántica era una época de muchas emociones y mucha como exageración, ¿no? Entonces podía ser muy romántico en cuestión de amor o mucha ira o mucha rabia o mucha tristeza o mucha melancolía o mucho, no, pero mucho, como las emociones a flor de piel. Aquí tenemos el realismo. ¿Se acuerdan hace rato que les decía yo que el realismo es casi casi una fotografía, como Los Miserables, así la fotografía cruda de la realidad? Bueno, pues esto es una pintura, pero parece foto, ¿no? Entonces, pues es la época realista. En la literatura tenemos Madame Bovary de Flaubert, El Miau de Benito Pérez Galdós, Ana Karenina de Tolstoy, Papá Goriot de Balzac, Moby Dick de Melville. Ah, pues son ejemplos, ¿no? De la literatura de esa época. Luego ya el modernismo, como ven, totalmente diferente del realismo al modernismo. Aquí esta obra se llama El beso y es un hombre besando a una mujer, pero bueno, pues además se ven así como las figuras, ¿no? Las siluetas y los colores, ya una cosa muy diferente a este realismo. Aquí en la literatura modernista tenemos Ulises de James Joyce, La señora Dalloway de Virginia Woolf, La metamorfosis de Kafka, La tierra baldía de Eliot, En busca del tiempo perdido de Proust, 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Esto ya es el siglo XX. Y todavía más el siglo XX, el vanguardismo y el surrealismo. El surrealismo, van a leer La debutante, que es una obra surrealista. Esta pintura es de Salvador Dalí. Y tenemos como ejemplos de literatura El extranjero de Albert Camus, Cortázar de la A a la Z de Julio Cortázar, El relato del monstruo de Sean Hamill, La espuma de los días, Boris Vian. Estas ya son cosas, digo, un poco, pues exactamente surrealistas y vanguardistas, un poco raras. Tengo aquí un video sobre los movimientos literarios, bueno, artísticos más bien, pero ¿tienen alguna pregunta aquí o Hola a todos, yo soy Pau y en esta ocasión hablaremos sobre movimientos tienen literarios. alguna duda? ¿Todo sereno? Bueno, a ver, escuchen a esta niña que me gusta mucho cómo explica. No sé si les ha pasado que están interesados en algún tema y deciden investigar para comprenderlo al 100%. Es como cuando le abres tu corazón a Doctor Who o a Zelda y te haces un completo lío en lo que logras comprender las cronologías y todo eso. Total, que algo así me ocurrió a mí con la literatura. Llegó un punto en el que todo era un completo caos en mi cabeza. De esa manera me sentía. Soy lectora desde los 11 años y hasta hace poco tiempo no había caído en la cuenta de la compleja que es la clasificación de los movimientos literarios. La buena noticia para ustedes, queridos lectores, es que logré vencer ese miedo, esa intimidación que sentía ante tanta información y llegar a las siguientes conclusiones. ¡Tarán! Aquí está todo, solo falta profundizar en ello. No saben la tranquilidad que me invadió al ver esta síntesis. De repente me sentí preparada para recibir más información al saber que a grandes rasgos esa era la clasificación. Así que vamos una por una. Empecemos con este video. Literatura antigua. En esta categoría entra la literatura escrita entre la invención de la literatura y el siglo V. Algo importante a mencionar aquí es que los primeros escritos pretendían preservar la cultura y las creencias de sus pueblos. Es algo que podemos ver en Egipto, por ejemplo, con el Libro de los Muertos, en la India con el Rig Veda o en la cultura cristiana con el Antiguo Testamento. La mayoría de los filósofos, si no es que todos, pertenecen también a esta etapa e incluso en escritos como la Ilíada y la Odisea, podemos ver presentes elementos como los dioses y ese deseo de preservar la cultura. A lo que voy es a que en la literatura antigua se palpaba la importancia que tenía la religión para las culturas. Literatura medieval.
del siglo V al siglo XV. Muchos de los escritos de esta época son anónimos y se desconoce completamente a sus autores. Esto se debe a que la escritura obedecía a los intereses de la Iglesia, los autores jugaban un papel por completo distinto al de los de hoy en día y pues sí, principalmente podíamos encontrar escritos ya fuera de teología, religiosos o que tuvieran algún contenido moralizante para los lectores. Pueden buscar en internet obras que pertenezcan a esta época y los nombres les van a parecer familiares. Está el Cantar del Mio Cid, el Cantar del Roldán, Beowulf y también van a notar que son anónimos. No van a encontrar muchos nombres de escritores pertenecientes a esta época, lo que en realidad es muy triste. Literatura de la Edad Moderna, del siglo XV al siglo XVIII. ¿Qué ocurrió entonces, señores? El Renacimiento. Era mucho más sencillo difundir cualquier idea, sobre todo con la llegada de la imprenta. Comenzó también a difundirse lo que fue el humanismo. El hombre se desprendió por completo de todas las creencias y teorías religiosas que arrastraba de la Edad Media y dio entrada a nuevos conceptos como el yo. Esto es el humanismo. Dios deja de ser el centro de todo para el hombre para convertirse él mismo en el centro de las cosas. También ocurre que muchos temas que antes estaban prohibidos, ahora estaban al alcance de las personas. Si antes, en la Edad Media, te quemaban por hereje y te mandaban a la hoguera, en la Edad Moderna como mínimo iban a escuchar tus ideas y ver si tenían algún sentido. Se consolida la novela y surgen escritores como lo fueron William Shakespeare y Dante Alighieri, que es autor de la Divina Comedia. Literatura contemporánea, del siglo XIX al siglo XXI. Dentro de la literatura contemporánea tenemos muchos movimientos literarios importantes. Movimientos que a la vez se dividen en tendencias, en las que no he querido profundizar demasiado debido a su cantidad, sin embargo voy al menos a mencionarlas para que el contenido de este video sea completo y mencionar pues todos los movimientos más importantes de la literatura. El primer movimiento fue el romanticismo, que dio entrada a la fantasía y al plasmar los sentimientos en un escrito. Después de ese sigue un movimiento que se llama postromanticismo, no profundizaremos en él, pero era un movimiento que intentaba ya desligarse de lo que había sido el romanticismo. El siguiente movimiento es el realismo. Esto me hizo mucha gracia porque me da la impresión de que la gente se cansó de tanto color de rosa, de tanto idealismo que había sido el romanticismo, y se fueron completamente al lado opuesto. El realismo busca plasmar la realidad, busca ser una proyección fiel de lo que las personas estaban viviendo por entonces. Es aquí donde nace la novela social y psicológica. Y por último, queridos lectores, tenemos la literatura vanguardista, que llega a finales del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos a Julio Verne, Jane Austen, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, por dar algunos ejemplos. ¡Yay! ¡Lo logramos! Conocer el pasado nos ayuda a comprender el presente. Esa es precisamente... Ok. Me gusta como este video, ¿no? Esta niña lo explica muy bien. Bueno, a ver si es cierto. Les tengo una actividad de estos movimientos artísticos. Esto pueden usar el QR o les pongo la liga. A ver, hagan esto, está bueno. Les pongo los 3 minutos.
¿Ya acabaron? Sí, no, estaba cortito. A ver. Ah, esto no les dije, pero ¿sí supieron? Es La noche estrellada de Van Gogh y es impresionismo. Esto es surrealismo, como es Salvador Dalí también. O sea, es una cosa muy loca, ¿no? Entonces, ay, esto sí les dije, ¿no? La época clásica. Este es también la Capilla Sixtina, entonces este es modernismo, es otra obra del mismo señor de Klimt, que se llama El Beso, y este tiene un nombre de mujer, ahorita no me acuerdo. Y estas son las vírgenes, ¿no? Estos son barrocos. Bueno, ok, yo soy muy fan del arte, por eso me gustan todas estas cosas. Bueno, a ver, ya vamos a acabar. El sentido de vida. Víctor Frank era un psicólogo alemán que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, en esa época, y era judío. Entonces, pues lo atraparon y estaba en un campo de concentración y ven que los alemanes pues trataban un poco mal a los judíos. Entonces, él como que se hizo una promesa a sí mismo de que de que no se iba a morir, de que no se iba a dejar morir. Digo, que a menos que lo mataran los alemanes, él iba a hacer todo lo posible por sobrevivir al campo de concentración. Y cuando salió, porque sí vivió y no se murió y no lo mataron, escribió este libro que se llama El sentido de vida, que lo que dice ahí es que todo el mundo tiene que hallar un propósito y asumir una responsabilidad para con nosotros mismos y los demás. Y hay que tener claro para qué queremos vivir. Que, bueno, el fin último de la existencia es ser feliz. Como cada quien sea feliz, pero ese es el fin último de la existencia de todo el mundo. Cualquier religión te lo va a decir, ¿no? Así seas musulmán, judío, cristiano, lo que sea, es Dios, el Dios que sea, se dice que la persona sea feliz, ¿no? Entonces, bueno, él escribió esto y nada más, pues la idea es que todos tenemos que tener algo por qué vivir, ¿no? Un sentido de vida. Tal vez ahorita el sentido de vida de ustedes, parte del sentido de vida, sea terminar en la prepa para poder tener un mejor trabajo o para estudiar la licenciatura o como ejemplo para sus hijos, ¿no? Y el sentido de vida va cambiando un poco a lo largo del tiempo, ¿no? Porque cuando terminen la prepa, bueno, pues ese ya no va a ser el sentido de vida en ese momento, sino será tener el mejor trabajo o seguir con otros estudios, o a lo mejor casarse, o a lo mejor tener un hijo, o, ¿no? Así. Entonces, este, eso es de lo que nos habla Víctor Frank. En las, aquí, cuando suba el video a YouTube, abajo les voy a poner unas ligas para que puedan ver unas entrevistas con él, porque son largas, dura como una hora. Pueden ver un pedacito, ¿no? Bueno, ahora, la actividad integradora 3 tienen que leer dos cosas. Una parte de Frankenstein y la debutante, que es un cuento. Ese sí es completo porque es cortito. Frankenstein, que ya se dieron cuenta si ya lo empezaron a leer, que no es el monstruo, sino el científico que se llama Víctor Frankenstein. El monstruo no tiene nombre. Y de cada una de estas tienen que ser un PowerPoint que tenga 11 diapositivas, 5 para Frankenstein, 5 para la debutante y la última son las referencias. En todas tienen que poner imágenes y en cada una de las 5 para una y 5 para otra tienen que poner sus impresiones de cada una de las lecturas. Ay, pues me dio miedo, me dio curiosidad, me dio, ¿no? Así, y ponen un dibujito. Luego el contexto social político de los autores. Necesitan investigar las biografías, el contexto del autor. Y luego al tipo de movimiento literario al que pertenece cada texto y dos frases que justifiquen tu respuesta. Dos frases que pueden ser de la obra
o de alguna otra obra, pero que representen ese movimiento, ¿no? Luego, el sentido de vida que representa cada obra con imágenes de un texto de 50 palabras. Tampoco crean que me pongo a contar 50 palabras exactas, pero pues 50 palabras son como 5 renglones. Entonces, tienen que pensar qué sentido representa cada obra. Y al final, la ficción y los mundos posibles que se plantean las dos obras, ¿no? O sea, ¿qué mundo está tratando? ¿El ciencia ficción, el onírico, el maravilloso, el realista, ¿no? Y al final, sus referencias en formato APA, en la última diapositiva. ¿Ok? ¿Problemas aquí? Bueno. Y la última, bueno, la actividad integradora 4 tienen que bajar el documento que se llama La importancia de las comunidades indígenas y sus lenguas y culturas. Tienen que escuchar el poema, Canto de Primavera, que está en náhuatl, y contestar las preguntas A, B y C. Después tienen que buscar en internet un texto indígena que tenga traducción al español y graban un audio donde lean la parte en español, ¿no? Y por qué lo escogieron y lo van a subir a la nube. Y hay unas preguntas de reflexión. Y lo último es leer el artículo La importancia de las comunidades indígenas y contestar las preguntas de reflexión que siguen con base a tu opinión. También van a buscar en internet una muestra lírica mexicana, o sea, una muestra de música mexicana. Puede ser un son, un guapango, un corrido, que no sea narcocorrido, por favor. Es un corrido de esos tradicionales, ¿no? Y la suben también y van a contestar pregunta de reflexión. Y la última es otra pregunta de reflexión. Entonces aquí, bueno, el chiste es buscar el texto indígena con traducción en español y leerlo, y luego buscar una muestra de música mexicana que les guste y subir ambas. Y el foro aprendiendo, bueno, ya he visto que se han estado participando, pues que lo sigan haciendo, ¿no? Y pues ya, no sé si tengan alguna duda. Hay una actividad final. Ay, esta no les puse el QR, a ver, les pongo acá la liga para que lo puedan hacer. Les doy 3 minutitos. Ya no tienen, ok. Si tienen ahorita dudas, si les surgen dudas, me las escriben. A ver, este es un poquito de todo. Si acaban, me dicen.
La acción de los textos literarios se compone de, ¿estos se acuerdan? Fue de la semana pasada. Exposición y desenlace. ¿Cuál es el objetivo de los textos no literarios? Mm, los no literarios, dar información. Los siguientes textos, ¿cuál pertenece al grupo de no literarios? La noticia. ¿Cómo es el lenguaje de los textos literarios? Ah, pretende crear belleza. Y otra vez me pasó lo mismo que hay dos, pero bueno, nada más es este, ¿eh? No, no sé por qué dice que dos. Las noticias forman parte de los textos no literarios. Los textos narrativos, poéticos y dramáticos son literarios. Tienen como finalidad entregar información con un lenguaje claro y objetivo, los no literarios. De los siguientes textos, ¿cuál es literario? El cuento. ¿Cuál es no literario? Mm, epopeya, crónica, noticia, reportaje. Producciones ficticias, fin estético, literario. Siempre que es fin estético o bello, es literario. ¿Cuáles son literarios? Y ya. Ok. Bueno, pues vimos estos temas, repasamos lengua, lenguaje y habla, vimos literatura, ficción y no ficción, los mundos ficticios y posibles, que les va a servir para la actividad 3, los movimientos literarios también para la actividad 3, sentido de vida para la actividad 3, y la literatura en México es para la actividad 4. Y los temas de la semana que entra son argumento, repasar, experiencia estética es tema nuevo, características específicas de la literatura y la literatura emergente. Pues terminamos con esto. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.